La TV 21.2, el canal de la Asamblea, un espacio en el que la discriminación no tiene lugar. Es por esta razón que le dedicaremos los siguientes minutos al trabajo de incidencia legislativa del que viene a platicarnos Dafne Cuevas, directora ejecutiva de la organización civil Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad. Ella ha coordinado diversos proyectos de impulso a políticas públicas y modificaciones legislativas con perspectiva de género. Participó en el proceso de construcción de la Agenda 2030 como el integrante del Grupo Mayor de Mujeres en Naciones Unidas y cuenta con una maestría en Economía y Gobierno y es licenciada en Psicología Social. Vamos con ella y con Margarita Castilla, que ya están listas del otro lado del estudio. Gracias, Yasmín. Pues, Dafne, bienvenida a este espacio. Nos da muchísimo gusto tenerte acá representando y mostrando el trabajo de consorcio legislativo. Y bueno, quería preguntarte, además de que nos platicaras un poco qué hace Consorcio, ¿cuál es la estrategia o cómo mira Consorcio Legislativo la importancia de incidir para modificar esta situación de discriminación de despido por embarazo? Hola Margarita, muchas gracias por la invitación. Mira, lo primero que te tengo que decir es que Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad es una organización feminista que se crea en 1998, es decir, estaba comenzando el proceso de la pluralidad en el Congreso. Por primera vez habían llegado partidos de oposición en un número relevante a la Cámara de Diputados y en el 2000 llegarían al Senado y se instalaría en todo el Congreso la pluralidad. Y entonces varias feministas de diferentes organizaciones dijeron, van a empezar a pasar cosas en el Congreso de la Unión. Ahí se van a tomar ahora sí decisiones que no sean nada más las que ya se vienen decidiendo desde el Ejecutivo. Claro. Y entonces vamos a estar ahí vigilantes. Por eso se crea Consorcio. Entonces Consorcio es una estrategia de un movimiento justo para hacer incidencia. ¿E incidencia con qué temas? Con los temas de la agenda feminista, que incluyen de manera específica todo el amplio espectro de los derechos de las mujeres, de la construcción de la igualdad, de la construcción y fortalecimiento de la democracia, de la participación ciudadana, de la participación política de las mujeres, del acceso a la información pública. Digamos, es el abanico completo de la agenda feminista y la idea es, bueno, estar ahí, vigilar al Poder Legislativo, identificar cuando van a tocar un tema que sea contrario a derechos para decir, eso no se puede hacer, señores, y llevar argumentos y frenarlo, pero también intentar hacer incidencia, ver posibilidades para colocar algún tema en discusión y poder avanzar en materia del reconocimiento de nuestros derechos en el Congreso de la Unión. Justamente eso es el marco de nuestro quehacer cotidiano. A eso se dedica de manera específica Consorcio. Y en últimas fechas, o desde hace ya varios años, hemos estado dando seguimiento a acuerdos internacionales porque mucho de lo que se puede avanzar en las leyes locales viene de lo que comprometen los países en el espacio internacional. Entonces, claro, vamos allá a lograr como agendas más ambiciosas, donde se puedan reconocer derechos de manera más amplia, más progresista, más integral, y luego venimos acá a exigir que las leyes locales se comporten en el mismo sentido del marco jurídico internacional. Claro. Esa ha sido la manera en que hemos coordinado nuestro quehacer para pensar que los marcos jurídicos respondan más a los derechos de las mujeres en este país. Es decir, poder armonizar como los marcos normativos de todos los niveles para que en función del corpus jurídico constitucional, que recordemos que a partir de 2011 incluye todo el derecho, todo el marco internacional de derechos humanos. Así es. Y muy conscientes de que casi que lograr que una ley se apruebe no es garantía de que automáticamente se va a cumplir y ya todos los derechos que ahí se plasman se puedan ejercer. Claro. Eso lo tenemos muy claro. Sabemos que son escenarios distintos. Por un lado es modificar los marcos legales y a partir de ahí la política pública, y luego la otra cosa es hacerlos valer y que los derechos de las personas se puedan ejercer. Si tenemos muy clara la diferencia, decimos, no, si cambiar una ley es súper fácil. Por ejemplo, la ley de acceso a una vida libre de violencia solo tomó 3 legislaturas. Es decir, 7 años desde que la iniciativa se presentó hasta que fue aprobada. Y ahora seguimos viviendo de manera cotidiana diversas manifestaciones de violencia en la vida cotidiana de las mujeres. Una de ellas, el despido por embarazo, que no solo es discriminación, es una forma de violencia y así lo reconoció la ley en una reforma en el 2014. Sí, por supuesto, y es trabajo del resto de las instituciones asegurarnos que esta brecha entre lo que hay en la norma y lo que hay de facto se acorte, ¿no? Claro, y las feministas señalamos siempre, las leyes son un marco, la implementación de las leyes y el ejercicio cotidiano de los derechos
ese lo tenemos que medir en la vida cotidiana de las mujeres. Por supuesto. Y si el Acuerdo Internacional de CEDAW lo explica muy bien cuando explica qué es la igualdad sustantiva. O sea, no importa que tú hagas leyes, que crees política pública, no sé qué. Si las condiciones de vida de las mujeres no han cambiado y no han cambiado para bien, lo que hayas hecho lo hiciste mal. Entonces tienes que volver a revisarlo, porque el asunto es que haya una igualdad de resultados. Esa es la igualdad sustantiva. Entonces aquí estamos todavía muy retrasados, por ejemplo, en materia de despido por embarazo, porque si bien la Ley Federal del Trabajo pone explícitamente la imposibilidad de despedir a las mujeres, pues las mujeres siguen siendo despedidas, ¿no? Cuando anuncian que tienen un embarazo o cuando se les empieza a notar. Muchas de las quejas, como tú estabas contando en el primer bloque, que ustedes reciben, tiene que ver con que las despiden. Principal causa de quejas, de presentación de quejas y reclamaciones. Y también de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es una causa súper importante. Por ejemplo, una de las iniciativas presentadas en la legislatura pasada, dentro de su marco de exposición de motivos, señalaba números, estadísticas y números de quejas y decía que la CNDH recibía un número muy importante de quejas de despido por embarazo entre diferentes dependencias. Pero dinos, a ver, entendiendo que la modificación de una norma no cambia toda una estructura que genera discriminación, pero que es importante tener las modificaciones o el piso mínimo para que éstas no se reproduzcan, ¿cuáles son los espacios de incidencia importantes o las reformas que están pendientes y las deudas a nivel federal, local? Recordemos que lo laboral es materia federal, pero que ustedes observan desde consorcio. Mira, justamente nosotras el año pasado presentamos un estudio que hicimos junto con COPRED, en el que revisamos el trabajo legislativo en la materia desde los años 2012 a 2016. Queríamos saber si el tema se tocaba, cómo se tocaba, cuáles eran como los énfasis que estaban poniendo las legisladoras o legisladores interesados en tocar ese tema. Y bueno, lo primero que hay que decir y que no nos sorprende demasiado es que las iniciativas que revisamos, que en el Congreso de la Unión eran 30, 25 en la Cámara de Diputados y 5 presentadas en el Senado, eran iniciativas mayoritariamente presentadas por mujeres. En la Asamblea Legislativa, por ejemplo, el tema se tocó en 2 ocasiones, en 2 iniciativas distintas, pero efectivamente no son competentes para reformar la Ley Federal del Trabajo, pero sí estaban tocando el tema en materia de generar puntos de acuerdo, para generar incentivos para que no despidieran a las mujeres o para generar sanciones en los casos que ocurriera, como en el ámbito de su competencia, ¿no? Bueno, lo importante del tema es que, aunque se ha intentado como fortalecer la ley, siempre se piensa o se han presentado las iniciativas como desde una mirada de criminalización, por decirlo así. Si un empleador despide a una mujer embarazada, hay que criminalizar o sancionar esa conducta. Y nosotras tenemos claro que esa no es la manera más exitosa de hacer que culturalmente algo se transforme. O sea, tenemos que hacer que los empresarios, que los contratadores, que los empleadores sí cumplan con la ley, que ya dice que no las pueden despedir, pero que además no solo sea porque se hagan acreedores una sanción, sino porque puedan entender la valía que tiene el aporte de las mujeres al espacio laboral y que más bien tenerlas allá y brindarles los derechos que la ley les otorga, los haga merecedores de ciertos beneficios fiscales, es decir, que se reconozca a aquellos empleadores que están haciendo cumplimiento de la ley, que se les hagan incentivos fiscales, ¿no? Que ha sido uno de los métodos que se han empleado en otros lugares del mundo y que han sido mucho más exitosos para que los empleadores, los hombres compañeros de trabajo, además, no vivan a las mujeres embarazadas como una amenaza, que no trabajan y cobran, que le quitan dinero a la empresa o que no están produciendo y nada más están agarrando recursos, sino que realmente entiendan que las mujeres hacemos la tarea reproductiva porque así está dividido el mundo, porque los hombres todavía no se pueden embarazar y parir, pero que además también hacemos la tarea productiva y que entonces hay que encontrar maneras de conciliar esas 2 esferas y de generarnos condiciones en las que no sea absolutamente inhumano nuestra vida cotidiana, ¿no? No, pues muy importante, es decir, recuperamos este asunto en el que pones énfasis, que no sirve la mirada que criminaliza, ¿no? Los empleadores necesitamos cambiar la cultura laboral, pero una cultura laboral que no sea desde la condescendencia, sino desde el reconocimiento del aporte y del trabajo que hacemos las mujeres, ¿no? Claro, y en las 2 esferas de la vida, en las 2 esferas de la vida pública como en la vida privada, tanto en la vida productiva como en la reproductiva. Las economistas feministas hemos dicho todo el tiempo que reconocer el aporte de las mujeres en toda la economía reproductiva es entender que el modelo económico se tiene que transformar en una mirada en que lo productivo se sostiene
viene a partir del trabajo que nosotras hacemos desde la reproducción y los cuidados. Sí, por supuesto, por eso la política del cuidado y el reconocimiento de esta base es muy importante. Pues muchísimas gracias por compartirnos todas estas ideas. ¿Dónde pueden conocer más sobre el trabajo de Consorcio? Consorcio tiene una página de Facebook que es Consorcio para el Diálogo Parlamentario. Yo tengo una cuenta de Twitter que iban a poner en la pantalla, @Dafne, puedo contestar mensajes. Tenemos una cuenta también de Facebook, Dafne Cuevas, mi nombre se escribe muy raro, pero por eso lo iban a poner en pantalla. Y mi nombre así de raro como se escribe, le pones adelante @consorcio.rg.mx y podemos estar en contacto. Perfecto, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio y brindarnos esta información tan importante para el tema. Gracias por la invitación, Margarita. Nos vemos pronto. Vamos a un corte.